Hola, Dios te bendiga. Hoy estamos grabando otra vez desde el bosque, así que anoche llovió mucho. Si ven que estoy peleando con mimes, mosquitos y otros seres alados, pero no se preocupen, lo ignoran y atiendan el video. Pero hay mucho mime en el aire y mucho mosquito también. Anyway, nosotros hemos escuchado siempre y hemos leído en el Nuevo Catecismo que la Eucaristía es la fuente y la cima de toda la vida cristiana, lo cual significa no hay fuente de santificación más grande que la Eucaristía. La pregunta es, si esto es así, entonces ¿por qué tantas personas van toda la vida a misa y nunca cambian y nunca se santifican y no hay un cambio de corazón? Eso es lo que vamos a estar viendo y discutiendo en este video. Y comenzamos como siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Celestial, te pedimos como siempre que tu Espíritu Santo nos capacite para comprender los misterios de la fe y nos dé la fuerza para poder llevarlos a cabo y poder vivirlos. Protégenos también, Señor, de los mimes, los mosquitos y todos los otros seres alados que hay por ahí molestando, para que podamos concentrarnos y grabar este video, para que todo aquel que lo escuche pueda entender el mensaje. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahí hay uno. Anyway. Decimos entonces que la Eucaristía es la fuente y la cima de toda la vida cristiana y es la fuente mayor de santificación y de gracia santificante. Entonces, ¿por qué no todo el mundo crece? Y ustedes dirán, bueno, pues eso es obvio, porque quizás pues fuiste y no atendiste, o fuiste y no estabas allí de corazón. Sí, eso es 100% correcto, eso tiene mucho que ver. Pero aún aquellos que van con la mejor intención de atender y con la mejor intención, ¿verdad?, de ser fieles al precepto, experimentan también las mismas frustraciones. Muchas veces no hay un crecimiento, no hay un cambio, no encontramos nada de diferente en nuestras vidas. Así que la pregunta sigue siendo válida. Y la respuesta está en que nosotros, aparte de las distracciones, aparte de que, ¿verdad?, quizás hay personas que van obligadas o lo que sea, aparte de eso, la participación en la Eucaristía es absolutamente necesaria. Nosotros escuchamos muchas veces sacerdotes y laicos hablando, discutiendo en reuniones de cómo ayudar a los laicos a participar más en la Eucaristía. Y siempre que se monta ese tema, pues se habla de los lectores, se habla de los que reparten la comunión, los ministros extraordinarios, de aquellos que reciben a la gente, los ujieres, de los monaguillos. Y ciertamente estos son servicios y ministerios dentro de la iglesia. Pero es un grave error pensar que eso es participación dentro de la misa. Estas cosas son unos ministerios que ayudan a llevar a cabo la misa, ¿verdad?, en una manera más fluida, más organizada, pero no te dan participación. Aquel que está de monaguillo, aquel que está de lector, no recibe más gracia que tú sentado en el banco. Por lo tanto, ¿qué hace la diferencia? ¿Qué distingue entre uno que recibe más gracia y santidad y otro que no? Pues no es ese tipo de participación, sino es otro tipo de participación. Cuando nosotros miramos la Eucaristía está diseñada magistralmente por el Espíritu Santo para llevarnos a la santidad. Nosotros comenzamos siempre reconociendo nuestras faltas, nuestros pecados, luego damos gloria a Dios y luego entramos entonces en la liturgia de la palabra. En la liturgia de la palabra se nos dan aquellos elementos de crecimiento en cuanto a nuestra fe, aquellas partes de la revelación, ¿verdad?, que están relacionadas en las 3 lecturas para esa semana, de tal manera que la liturgia de la palabra, que, ¿verdad?, está hecha de la primera lectura, el Salmo, que es nuestra respuesta a Dios, la segunda lectura o carta apostólica, y luego el Evangelio, están hechos de tal manera que nos lleven a profundizar en nuestra fe, nos lleven a meditar si mi vida está siendo conforme o no a la voluntad de Dios. Luego obviamente viene la homilía, viene el sacerdote a explicar esas lecturas y ahí
sacerdotes que son muy buenos y hay otros que son flojos. Independientemente, ¿verdad?, de que si uno es bueno o es flojo, tampoco eso te quita. Sí te quita satisfacción, porque la verdad es que no hay una gran satisfacción cuando tú escuchas una buena homilía, y a la misma vez una buena homilía ayuda a un pueblo a crecer, especialmente cuando hablamos de un pueblo católico cuya relación con Dios muchas veces se limita a esa hora durante los domingos, porque muchos católicos tienden a ser vagos, no lee la palabra, no medita, no ora durante la semana, nada más que alguna otra oracióncita para, ¿verdad?, proteger su familia, pero no una oración de meditación, haciendo el rezo del rosario, leyendo la Biblia y meditando, cosas así, que son tan necesarias. Pero la idea de la misa, por lo tanto, es que en un mundo ideal, en donde tú tienes un buen sacerdote, tú vas a tener una buena reflexión sobre esa palabra que te va a ayudar a ir preparando el corazón. Por el oír viene la fe, dice San Pablo. Así que nosotros escuchamos esa predicación y nuestro corazón va a responder con docilidad a esa palabra y con intención de cambio, o va a responder con indiferencia y por lo tanto cerrándose al Espíritu Santo, o hasta con rebeldía y enojo, lo cual lo pone todavía en una posición mucho peor de rebeldía contra el Espíritu Santo que nos está llamando a la conversión. Pero en un mundo, una vez más, en un mundo ideal, esa homilía, esas lecturas nos van preparando para que podamos una vez más identificar nuestra vida con la vida de aquel a quien vamos a recibir en la comunión. Luego, cuando llegamos a la parte del ofertorio, tenemos que entender entonces que la ofrenda, la verdadera participación en la misa, no es otra cosa que el yo estar 100% consciente de que el mismo Jesucristo que se ofreció en el altar de la cruz, que se ofreció en el altar de la última cena, que luego resucitó y ascendió a los cielos, ese mismo Cristo que en la cruz dijo: Padre, perdónalos que no saben lo que hacen, ofreciéndose a sí mismo en representación nuestra hacia el Padre, es el mismo que se presenta de nuevo bajo la apariencia de pan y vino para una vez más ofrecerse al Padre. Quiere decir que la cruz fue el primer altar donde Cristo se ofreció su cuerpo y su sangre, y la Eucaristía es el otro lugar, el otro altar. El altar de la mesa es donde Él se ofrece de nuevo, así como lo hizo también en la última cena. Entonces, estar consciente de que ese mismo Cristo se ofrece, pero no se ofrece, como piensan los sacerdotes, en sustitución mía. Él, como ellos dicen, murió por mí para que ya yo no tenga que pasar ya ningún trabajo, ya yo estoy salvo. No, totalmente antibíblico, sino en representación mía, ¿okay?, como uno más, para que yo pueda unirme a Él y entonces tratar de abrirme a la gracia para que su gracia transforme mi vida en imagen suya. En otras palabras, tu verdadera participación en la Eucaristía es: escuché la palabra, medité, pongo en mi corazón la intención de vivir esa palabra, y ahora vengo a ofrecer una vez más a aquel sumo sacerdote que se ofrece a sí mismo desde la cruz y desde el altar al Padre Santo, y yo me uno a Él. Yo le pido al Padre: Padre, conviérteme en una imagen viva de aquel a quien voy a recibir. Yo también me ofrezco. En otras palabras, para que la misa tenga participación y tenga poder de santificación, yo tengo que querer, entonces, después de haber escuchado esa palabra, decir al Padre, responder como María: hágase, fiat voluntas tua, hágase tu voluntad. Yo quiero vivir esa palabra, yo quiero vivir como Jesús, yo quiero ser un instrumento de su paz. Yo te quiero ofrecer, Padre mío, mis sufrimientos, mis alegrías y mis penas y mis esperanzas y mis sueños, todo. Yo quiero vivir en esa comunión contigo como Cristo. Yo me uno a ese Cristo que se está ofreciendo sobre el altar para mí, ante ti, Padre, por mi salvación. Entonces, la verdadera participación, la que santifica, es esa. Es cuando yo voy a la Eucaristía a nutrirme de la palabra y de Cristo mismo,
abriéndome con la intención de que Cristo reproduzca en mí su propia imagen. Cuando yo voy con esa actitud de ofrecimiento, cuando yo voy con esta actitud de me quiero parecer a Cristo, ¿qué está haciendo Cristo allí? Pues está intercediendo por todos nosotros. Pues yo también quiero. Padre, yo me ofrezco por la salvación de toda la humanidad. Yo me ofrezco, Señor, por los pecadores más empedernidos. Yo te ofrezco por aquellos en mi casa y en mi hogar que no te aman o no te conocen o no se quieren abrir. Padre Santo, yo me ofrezco a ti, Señor, también por las intenciones de María. Cuando yo tomo este papel de sacerdote que se ofrece, que participa de la cruz de Cristo, por eso Cristo dijo, el que quiera ser mi discípulo, coja su cruz y sígame. Y siempre que escuchamos esa frase pensamos en la cruz como sufrimiento, no pensamos en la cruz como altar de ofrecimiento, porque la cruz fue el altar donde Él se ofreció. Así que el que quiera ser mi discípulo tiene que tomar su cruz, en otras palabras, tiene que tomar también su misión sacerdotal, su misión de, como dice San Pablo en la carta a los Colosenses, yo completo con mis sufrimientos lo que le faltó a la cruz de Cristo por el bien de la iglesia. Cuando yo entro en este rol de sentirme responsable por mis hermanos, por la salvación mía y de mis hermanos, de mi esposa primero, de mis hijos, de mis padres, de mis hermanos y demás, eso es lo que significa participar. Y luego entonces, después de que Cristo ya está sobre el altar, voy y lo recibo en comunión como un sello de amor. Entonces, ¿con qué lo podemos comparar? Lo podemos comparar con una boda, porque el mismo Pablo lo hizo así, ¿verdad? Comparó el misterio de Cristo con nosotros con una boda. En la boda, cuando el novio y la novia se ofrecen, ¿verdad? Y dicen, sí, fulano, aceptas a fulana, en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza, en esto, lo otro. Sí. Fulana, aceptas a fulano, etcétera, etcétera. Sí. Cuando yo tengo esta actitud de que yo quiero vivir esa comunión con ese otro ser, eso es lo que hace el matrimonio. La ausencia de eso nulifica el matrimonio. De la misma manera que en la Eucaristía nulifica la gracia de Dios que te quiere santificar, el hecho de que tú no tengas esa disposición de espíritu en tu vida personal y especialmente cada vez que vas a la Eucaristía. Así que así como que en la boda, esa intención de ambos es lo que lleva a cabo el matrimonio y luego se sella con un beso, puede empezar a la novia, el beso en la Eucaristía es la comunión. Es recibir a Cristo, es ese beso que Dios me da y que Jesús me da diciendo, aquí estoy. Sí, aquí estoy para hacerte una imagen mía. Sí, aquí estoy para darte mi gracia. Sí, aquí estoy para darte la fuerza para que te unas a mí y transformarte en mí. Entonces, si yo vivo la Eucaristía de esa manera, eso es participar. Y eso es lo que desafortunadamente muchos sacerdotes nunca predican, nunca enseñan. Y entonces volvemos siempre a la parte de que sirva de monaguillo, que sirva de aquello, que sirva lo otro. Pero eso no santifica. Lo que santifica es ese verdadero entendimiento de lo que la Eucaristía es, como mi culto de amor al Dios Padre, creado y diseñado por Jesucristo y por el Espíritu Santo, atestiguado históricamente en 20.000 maneras diferentes, porque la historia está llena de cómo la Eucaristía se ha celebrado desde los primeros siglos hasta hoy día. Así que ese culto que no nos inventamos nosotros, se lo inventó Jesucristo y lo diseñó y lo purificó y lo ha dirigido el Espíritu Santo, es el culto que ofrecemos a Dios Padre. Esto es importante porque entonces vamos a decir que estas personas que se han divorciado y se han vuelto a casar no pueden recibir la comunión. Entonces dicen, pues ¿para qué voy a ir a misa si no puedo recibir a Cristo? El beso no es la parte más importante de la boda, es los votos, es sí, yo te ofrezco, te acepto a ti en la salud, en la enfermedad, en la riqueza, en la pobreza. Por lo tanto, yo como divorciado vuelto a casar, no puedo recibir el beso, pero puedo hacer el voto. Puedo ir como ofrecimiento, tengo que ir, debo ir, para que entonces Dios cada vez más me dé fuerza. Señor, ilumíname cómo yo puedo volver a ponerme en total comunión contigo. Ábreme el entendimiento, si es con una anulación, si es que me tengo que dejar de esa persona, si es que vamos a tomar una decisión de vivir como hermanos.
y entonces podemos recibir la comunión. Danos la fuerza, la capacidad, el entendimiento. Aquella persona que no puede recibir la comunión es la más que necesita, porque Cristo vino a llamar a los enfermos, no a los sanos. Así que esto es muy importante, porque hay personas que dicen, ¿para qué voy a ir a la misa si no puedo comulgar? ¿Cómo que para qué? Para lo más importante, para tu salvación, para tu santificación, con la esperanza y con la intención y la súplica de que Cristo pueda ayudarte a reorganizar tu vida para que entres en plena comunión con Él y con la iglesia. Así que participación en la iglesia y en la misa no es ser un monaguillo. Eso es muy bueno y no estoy diciendo que no lo hagan. Todos son servicios y todos estos servicios son excelentes para que ayudemos a los demás hermanos y a la misma vez para quizás ayudarnos a concentrarnos en lo que estamos haciendo y para tomar una conciencia mayor de lo que estamos haciendo. Pero no son lo que realmente se define como participación. Participación es esa conciencia de lo que la Eucaristía es, de quién se ofrece, por qué se ofrece, para qué se ofrece y qué requiere de mí. Qué requiere de mí como sacerdote, como laico, como persona que se ofrece, como ofrenda que se une a la de Jesús. Así que le pedimos al Señor que te dé mucha luz y mucho entendimiento, a mí, a todos, a cada uno de nosotros, para que podamos vivir la Eucaristía a plenitud. Y entonces los accidentes ya no van a ser tan importantes. Cuando hablamos de los accidentes, hablamos de que la música no es quizás la mejor. Ok, sí, yo sé que molesta y pues mira, vete a otra parroquia que tenga mejor música. Pero el hecho de que no hubiera buena música no hace la misa menos misa. El hecho de que el sacerdote pues quizás no sea buen predicador no hace la misa menos misa. Si tengo la opción de otra parroquia que sea más de mi gusto, que me llene, que donde me sienta en mayor comunión, fantástico. Pero si no la hay, no dejes de ir. Si la que tienes es una porque las otras están demasiado lejos, no importa si el cura no es muy bueno en la predicación, no importa si el coro canta un poco desafinado, no importa si los monaguillos no son muy bonitos. Lo importante es lo que está ocurriendo sobre el altar. Esa palabra que me va a alimentar, luego ese Cristo que se va a ofrecer por mí para que yo me pueda ofrecer al Padre y podamos entonces crecer en una comunión, recibir ese beso de amor y entonces salir al mundo a ser testigo de ese amor. Que Dios te bendiga.